A este evento. Yo soy Guillermo Malpica, director ejecutivo del American Chamber of Commerce México, capítulo Monterrey, y tengo el placer de presentar a nuestro speaker el día de hoy. Es Luis Fernando Martínez, el socio fundador de Abogados Martínez Serna. Le voy a hacer una breve presentación de Luis. Luis tiene más de casi 20 años de experiencia en temas de comercio internacional. Su despacho brinda asesoría legal a clientes públicos y privados en diversos temas legales relacionados con los negocios internacionales. Su mayor experiencia se centra en la interpretación y aplicación de leyes de comercio exterior y tratados comerciales de México con diferentes países. Su práctica incluye litigio y consultoría preventiva en aduanas, regulaciones y restricciones no arancelarias, compras de gobierno federal, transacciones comerciales internacionales, inversión extranjera, regulación de programas de exportación, incluyendo el programa IMEX de México. Luis trabajó en varios despachos antes de poner su propio despacho en Basham, Brinke y Correa y Baker McKenzie en el área de comercio internacional. Antes de iniciar su práctica privada, también fue investigador profesional en temas relacionados con prácticas desleales de comercio internacional, inversión extranjera y aduanas en el National Law Center for Inter-American Free Trade en Tucson, Arizona, así como en el Centro Jurídico para el Comercio Interamericano del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Ha impartido clases como catedrático en diversas universidades públicas y privadas, incluyendo cursos a nivel posgrado y profesional. Luis ha publicado también varios estudios y artículos en revistas legales de los Estados Unidos, Canadá y México sobre comercio internacional, el Telecán, temas aduaneros e inversión. Ha sido expositor en múltiples foros y conferencias a nivel nacional e internacional. Es miembro de la Barra Mexicana de Abogados, del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Comercio Exterior, de la Barra Americana de Abogados y de la Barra de Abogados México-Estados Unidos. Es un placer, además, contar con Luis como consejero de la American Chamber. Un poco para ponerlos en contexto, la Cámara en México tiene 102 años de vida, en el capítulo de Monterrey 46 años. Y a nivel nacional es una cámara que agrupa empresas que representan el 20% del PIB de México, el 21% de la inversión extranjera y que genera más de 6 millones de empleos directos e indirectos, formales. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a Luis. Luis, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Gracias, Guillermo, por la invitación y también muchas gracias a Lam Chan, Capítulo Monterrey, por esta invitación. Como bien lo comentó Guillermo, pues yo le he dedicado una buena parte de mi vida al tema de comercio internacional, asesorando a empresas mexicanas que quieren exportar al exterior o empresas extranjeras que vienen a invertir en México, ya sea para importar y vender en el mercado nacional o para invertir, para producir en México, manufacturar, ensamblar, transformar algunos insumos y luego exportar el producto final pues esencialmente a todo el mundo, ¿verdad? Entonces, tengo experiencia en esto y es parte de lo que les voy a venir a compartir el día de hoy. Preparamos una presentación que me va a ayudar como guía. Eh, Vamos a ir platicando los temas que van a aparecer en la pantalla, pero me voy a desviar un poquito dependiendo del tema, dependiendo de la importancia que estime dedicarle un poquito más de tiempo. Y no sé si, Guillermo, si va a haber preguntas en el intro o si va a ser al final. Yo Este, creo que podemos hacer, ¿te parece bien? Perfecto, por si quieren hacerlo un poquito dinámico, y quieren que yo me detenga un poquito más en un tema, pues adelante. Pues bueno, este, sé que tenemos poco tiempo y que se está transmitiendo a muchas partes de Iberoamérica, entonces voy a empezar de lo más general y luego ya aterrizarlo en temas específicos y lo general, pues empezamos con el país, ¿verdad? El nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos, pero tanto aquí como en el mundo nos conocemos como México. Existen 32 entidades federativas, un estados, y, y la última, pues es la capital, anteriormente se llamaba Distrito Federal, ya nomás se le llama la Ciudad de México. Como en la mayoría de los países actuales, existe tres niveles de gobierno y tres ramas del poder. Los tres niveles, pues es la federación, el estado y municipio, así es como lo organizamos aquí en Monterrey, perdón, aquí en México.
Y los tres poderes, México es una república y por lo tanto tiene un presidente que es el poder ejecutivo, luego tiene el Congreso y el poder judicial. En el caso del Congreso, en México tenemos dos cámaras. La Cámara de Senadores, que representa a la población, representa pues a la población de todos los estados. Hay como 550 aproximadamente. Y existe también la Cámara de Senadores, que técnicamente representan a los estados propiamente, no necesariamente reflejan el nivel poblacional de las entidades federativas. Y luego tenemos también el Poder Judicial. Existe un Poder Judicial en cada estado y existe el Poder Judicial de la Federación, donde hay una Suprema Corte de Justicia, que es la máxima autoridad para resolver los conflictos. Y luego posteriormente hay tribunales colegiados de circuito, que están compuestos por magistrados y trabajan en bank o en comunión o colegiados. Posteriormente hay jueces de distrito y hay también tribunales unitarios, pero ya es meternos a tecnicismos que no son necesarios para los fines de esta conferencia. Les comentaba que también cada estado tiene su propio poder judicial que revisan o tramitan todos los conflictos de ley locales, estatales. Cada estado también tiene su propio Congreso, tiene su propia constitución y en el caso de los municipios, pues existen el cabildo que emite las regulaciones junto con el alcalde que aplican a diversos competencias que son de índole local, municipal o en el caso estado o estatal. Y esto es relevante porque más adelante cuando veamos ciertos temas voy a regresar a eso, como es el caso de ambiental o el caso de inmobiliario. Son competencias concurrentes donde hay temas federales, estatales y municipales que aplican a varios proyectos, ya sea inmobiliarios o ambientales. Más adelante voy a ir tocando. Pues bueno, y una vez que ya les di una especie de radiografía de lo que es el país, ¿qué tipo de tradición legal tenemos? También le llamamos sistema legal. Nuestro sistema legal o nuestra tradición legal es una tradición civilista que viene de Europa Occidental con una fuerte influencia de Roma, Italia, de Francia, de Alemania en cuanto a los principios del derecho, ¿no? Y la estructura, la escuela de derecho a la que pertenece el país. Y hago mención a eso porque al norte de nosotros tenemos un país que tiene una tradición también de Europa Occidental, pero un poco distinta, que es el sistema casuístico o common law de Estados Unidos. Y la diferencia es que en un sistema civil se codifica, eh, digamos que todas las leyes y tienen un fuerte peso en las decisiones del Poder Judicial, no tienen mucho margen de interpretación, como sí lo tienen en el caso del sistema común, que el propio sistema le permite a los jueces tener mucho más margen de interpretación, incluso a veces ir en contra de lo que dice la ley, siempre y cuando respeten los principios y logren la finalidad de justicia y equidad. En un sistema civilista como el mexicano es un poco más la letra y el espíritu de la ley, la intención del Congreso, no tiene ese margen de maniobra, de interpretación del Poder Judicial, sí lo tiene, pero es más acotado, más limitado, no establecen precedentes de inmediato, como en el common law. Este, y también estos sistemas civilistas, comparados con el common law, estos sistemas tienden a ser un poquito más formalistas. Y eso es muy importante y lo quiero mencionar desde el principio porque más adelante durante la plática voy a mencionar varios ejemplos de cómo nuestro sistema civilista en México exige muchos formalismos
con la intención de dar certeza. Conozco bien el sistema casuístico del common law en los Estados Unidos, y si bien es cierto que tiene muchos beneficios, también tiene muchos defectos. Y uno de los defectos es que tiende a ser muy litigioso, y porque hay muchos argumentos que los abogados pueden hacer ante el juez, mientras un sistema civilista como el mexicano tiende a ser más formalista, pero un poquito le da un poquito más de certeza, por lo menos al principio, ¿verdad? Ya más adelante, durante un negocio, pues suceden muchas cosas que sí pueden dar los argumentos para iniciar un procedimiento ante los tribunales. Pero digamos que como resumen de esta diapositiva, el formalismo en este sistema civil mexicano es muy importante. Lo voy a ir recalcando en diferentes momentos de la plática. Muy bien, pues empezamos de lo general a lo específico. Pienso yo que debemos de abordar primero lo que es la ley de inversión extranjera. Por muchas décadas, México, después de la revolución, tuvo un sistema económico que le llamamos sustitución de las importaciones. Y lo que significaba eso es que buscaba el gobierno que la producción de los productos que se vendían en el mercado nacional se produjeran en el país. Sustituir las importaciones por producción interna. Y ese tipo de sistema económico tuvo un efecto positivo al principio, pero al poco tiempo o a la larga fue quedando fue caducando, porque no había la suficiente competitividad que le permitiera a las empresas ofrecer los servicios y los productos a una calidad adecuada y un precio al consumidor mexicano. Y el resultado fue, y yo tengo la edad suficiente para recordar eso, es que en el mercado había muy poca oferta de productos a un precio relativamente alto y a una calidad muy cuestionable. Entonces, eso se debe a ese modelo económico. Y existía una ley que fue aprobada en 1973, un año después de que yo naciera, que era una ley muy restrictiva. No permitía la participación extranjera en una gran cantidad de actividades económicas. Y en el supuesto de que sí las permitiera, no permitía que hubiera una participación mayoritaria de extranjeros. Eso significa que tenían que haber socios mexicanos, y los mexicanos tenían que tener el 51% de la repartición accionaria. El resultado es que había poco dinamismo económico. Sí había una buena economía, pero no lo suficientemente dinámica para adaptarse a las nuevas tecnologías, a las nuevas realidades económicas, y ofreciendo productos, llamémosle un poquito mediocres y a un precios pues un poquito altos. Eh, con el tiempo México fue cambiando este modelo económico. Las presiones más importantes era que había tenido una explosión demográfica fuerte, y el capital privado no era suficiente, y público incluso, los dos, capital público y privado, no era suficiente para poder crear las oportunidades y darle trabajo a toda la gente que se estaba incorporando a la vida económica activa, y de tal suerte que fue un factor importante para que por ahí de mediados de los 80 se tomara la decisión de abrir la economía a la competencia extranjera, y traer inversión extranjera para crear oportunidades de trabajo a toda la gente que estaba incorporándose a la actividad económica, y que no había el capital público privado para todas esas personas. Y actualmente se nos olvida ese factor, y ese factor sigue estando presente. Requerimos importar capital para poderle dar las oportunidades a todos los mexicanos que se están incorporando a la vida económicamente activa. De tal suerte que para el 86 México decide incorporarse al GATT, modifica unos artículos constitucionales que le permiten incorporarse al GATT, y al poco tiempo el GATT se transforma en lo que ahora es la Organización Mundial de Comercio. Y son momentos muy importantes que vive el país, porque en ese momento cae la Unión Soviética,
estamos publicando esto a muchos países de Latinoamérica y seguramente recordarán, porque muchos países se encontraban en situación similar a la nuestra, donde había se competía ideológicamente si queríamos ser capitalistas o comunistas y al final del día era un sistema amorfo ahí, medio socialista, con ciertas libertades económicas, pero no del todo. Y ya para cuando México firma en el 86 la entrada en el GATT, y cae la Unión Soviética en el 89, se va definiendo el rumbo económico del mundo y sobre todo América Latina, donde definitivamente se estaba buscando más libertades económicas y una mayor competencia económica, que eso desencadena en productos más competitivos, se adaptan más rápido a las necesidades del consumidor y pues es lo que empieza a regir más o menos a partir de los años 90. También en esas fechas, ya que México había decidido ir cambiando de modelo económico a más competencia extranjera, empezamos a negociar un tratado de libre comercio, que es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, también le llamamos Telecán, por sus, o también le llamamos NAFTA, un anglismo ahí. Entonces, cuando yo menciono Tratado de Libre Comercio, generalmente me refiero al Tratado de Libre Comercio con América del Norte, o también le menciono como Telecán, o también lo menciono como el NAFTA. Aunque sé que en otros países de América Latina NAFTA significa otra cosa. Aquí en México, cuando decimos NAFTA, nos referimos a ese tratado. ¿Por qué? Porque es muy importante, por varias razones. Estados Unidos fue y sigue siendo hoy por hoy la economía más grande del mercado. Este, y tenemos mucho comercio con ellos, también con Canadá, no solamente pues, porque son parte de una cultura occidental similar a la nuestra como latinos, sino que pues están geográficamente al lado y eso históricamente la geografía influye mucho en el comercio que se tiene con esos países. En América del Sur está Mercosur, ¿no? Es entendible que se hayan asociado porque están cerquita esos países y comercian. Pues bueno, entonces, regresando de la ley de inversión extranjera y cómo fue evolucionando el sistema económico mexicano, para 1993, ya después de la entrada del GATT, después de caer la Unión Soviética, de una vez que México definió claramente que buscaba abrir su mercado a competencia extranjera, deciden el Congreso y el presidente en aquel entonces, que era Carlos Salinas de Gortari, deciden modificar la ley de inversión extranjera para permitir que más extranjeros pudieran participar en las diversas actividades económicas. De tal suerte que se redujo drásticamente los requisitos que le exigían a los extranjeros para poder participar e invertir. Muy pocas actividades quedan como reservadas exclusivamente para el Estado mexicano. Anteriormente era una lista larga, a partir del 90 se redujo la lista. Se redujo la lista de actividades exclusivamente para mexicanos. Hay unas cuantas. También se redujo las entidades o las actividades donde se le limitaba a los extranjeros su capital accionario en las empresas. Y ahorita, en la gran mayoría de la actividad económica, se le permite a los extranjeros tener, no, se le permite o no hay restricción en la cantidad de participación accionaria que pueden tener en las empresas. Eso significa que pueden tener el 100% de las acciones, salvo en ciertas actividades, como puede ser el transporte, la banales, y algunas otras que con gusto les puedo compartir. Muy bien. También se permite que los mexicanos, o perdón, los extranjeros puedan
repatriar los dividendos, sus utilidades, sin alguna restricción en absoluto. El dinero puede entrar y puede salir sin ninguna restricción, dándole cierta certeza a los extranjeros de que puedan ver su capital pues rápidamente a como el propio negocio se lo vaya pidiendo. Otro de los cambios que hubo interesantes es que México inició una campaña no solamente de firmar tratados de libre comercio, sino que de firmar acuerdos para promover y proteger las inversiones. Y son acuerdos bien interesantes donde se hacen de manera bilateral, a veces multilateral, pero en su gran mayoría son bilateral, donde por ejemplo México y España o México y Argentina, México y Chile deciden promover las inversiones de chilenos en México o mexicanos en Chile, y darle una certeza legal y jurídica de que esa inversión pues no, el gobierno no va a abusar de esa inversión y va a seguir los procesos adecuados en caso de que se inicie algún procedimiento legal o administrativo contra esa empresa. Estos tratados a veces, la mayoría se les exige que el gobierno, representando la inversión, inicie la acción en contra del gobierno receptor de la inversión. Sin embargo, algunos permiten que sea el propio particular o inversionista el que inicie la acción legal. Y eso es importante porque ya no estaría le permite al inversionista iniciar su procedimiento legal sin estar sujeto a consideraciones políticas que muchas veces tabú los gobiernos antes de iniciar el procedimiento. En el caso de México y el Telecán, dentro del Tratado de Libre Comercio se encuentra el acuerdo de inversión y le permite a canadienses o americanos iniciar la acción directamente contra el gobierno o viceversa. El gobierno mexicano, perdón, inversionistas mexicanos contra del gobierno americano o canadiense. Ha pasado, no como se esperaba que iba a haber muchos procedimientos, pero en realidad contra México han sido pocos. Estados Unidos y Canadá sí han dado hasta con la cazuela, como decimos aquí. Es una cultura un poquito más litigiosa. El nuevo tratado, lo que le llamamos nosotros en México el TEMEC, limita o incluso limita ese tratado con México, el capítulo 11 o de inversión. Incluso entre esos dos países se eliminó, pero actualmente rige el Telecán. México tiene 32 de estos acuerdos, cubriendo a 33 países, de los cuales 29 están vigentes. Muy bien, eso sí, les comentaba yo eso porque muchas de las empresas, cuando deciden invertir en un país, y me ha tocado hacerlo, revisan si ese país tiene un APRI, un acuerdo de protección recíproca a las inversiones. Entonces, México que tiene muchos y lo pueden revisar en las redes, en el internet. El gobierno publica cuáles son esos acuerdos, incluso pueden tener el texto a la mano con unos cuantos clics utilizando un buen navegador y un buen buscador. Pues bien, después, a mi juicio, viene la parte ya corporativa. Me gustaría dedicarle aquí unas cuantas diapositivas a este tema porque es lo primero que desde el punto de vista legal tienen que hacer el inversionista para poder operar en México. Esto es, una vez que encuentre la oportunidad de negocios, una vez que tiene la seguridad de que hay un acuerdo de protección recíprocas a las inversiones, decide invertir en México y se acerca a un despacho de abogados para que le digan qué tipo de sociedades existen. Y en México existen varias sociedades. Sin embargo, las más comunes, no me puedo detener a hablar de todas de ellas, la más común es la sociedad anónima que permite la venta libre de acciones. Otra común es la sociedad de responsabilidad limitada, que es muy parecida a la sociedad anónima. Em, hay ciertas diferencias en cuanto al manejo, en cuanto al tipo de accionistas y las aportaciones que pueden hacer, el perfil de los accionistas y el tipo de aportaciones que pueden hacer al capital de la sociedad, pero en esencia son muy similares y son las que más se escogen.
Y últimamente han estado saliendo otras nuevas sociedades, lo que llamamos la SAPI, y eso le da ciertos derechos a las minorías. Están previstos eh, desde el punto de vista legislativo, varias reglas para proteger las inversiones o los intereses de accionistas minoritarios. También está la SAPI-B, que es una sociedad de inversión, etcétera, etcétera. No quisiera detenerme mucho en esto porque hay mucho más que quisiera ver, pero en general esos son las sociedades que más se utilizan. ¿Cuál es el procedimiento y cómo se acostumbra a estos pasos? Pues bueno, el inversionista extranjero generalmente otorga una carta poder a los abogados para que aquí en México inicien las gestiones, inician buscando la economía, anteriormente lo hacía Relaciones Exteriores, el no sociedad va y se busca el nombre de una sociedad, generalmente busca un nombre muy parecido a la matriz, un acrónimo de la matriz, ¿verdad? Y luego se necesita un notario público para poder formalizar los estatutos. Los estatutos generalmente hay estatutos genéricos. Lo que se recomienda es que los estatutos se aterricen o se tropicalicen a las necesidades específicas de y la mejor persona de hacer eso son abogados. Entonces, con la carta poder, con el nombre autorizado y con unos estatutos bien redactados, se acerca el abogado con el notario para formalizar los estatutos y constituir la sociedad. Es un proceso que puede tardar de una semana, 2 semanas, y a veces tarda un poco más porque puede haber varias formalidades en cuanto a la carta poder que nos envían. Este, una vez que se constituye la sociedad, se tiene que registrar en el registro público de comercio del país, del estado o en la federativa donde va a estar localizada o va a tener su domicilio la entidad. Una vez que se registra el registro federal de contribuyentes, también llamado Tax ID o Taxpayers ID, eso se hace ante una entidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en México. Dentro de Hacienda existe lo que es el SAT, Administración Tributaria, y una vez que ustedes invierten en México, van a estar escuchando mucho el SAT, porque es la autoridad fiscalizadora de los impuestos federales y también es la encargada de las aduanas en México. Entonces el SAT hace una visita al domicilio fiscal y te expide tu registro federal de contribuyentes, tu cédula fiscal. Posteriormente también te expide lo que es la firma electrónica, porque muchas de las gestiones ante el gobierno federal, ante el SAT, algunas ante Economía, se pueden hacer electrónicamente. Es una gran facilidad que el gobierno mexicano ha ido implementando y evolucionando en los últimos 10, 15 años. Y con esa firma electrónica, tú puedes hacer muchas de estas gestiones aquí en México. Legalmente se requieren dos accionistas, mínimo dos accionistas, pueden ser personas morales o personas físicas. Tiempo de constitución de 3 semanas, a veces puede tardar hasta 2 meses, porque es lo que se ha venido tardando el cliente en darte toda la información. Pasamos a la siguiente diapositiva. No me permite pasar. Mientras aparece ahí, pues hay un capital fijo y hay un capital variable. El capital se establece libremente por las partes, por los accionistas. No hay un mínimo, y se escoge de manera libre. Este, pueden ser aportaciones, gracias. Pueden ser aportaciones en dinero o en especie. También hay mucha libertad sobre eso. Luego, en cuanto utilidades, mencionaba yo hace rato que México no restringe el movimiento de capital, puede entrar y salir del país con toda libertad, siempre y cuando cumplas con tus obligaciones fiscales. Bien. En cuanto al toma de decisiones de las entidades,
pues de las entidades que constituiste, ¿no? De la empresa, hay un órgano supremo, que es la asamblea de accionistas o de socios, y se rige bajo el estatuto. Les mencionaba yo que hay estatutos genéricos, pero lo importante es aterrizarlos o modificarlos a las necesidades específicas de la inversión y de esa entidad, de esos accionistas. También existe un consejo de accionistas o un administrador o gerente único, depende de la entidad que tiene. En México, regresando al tema formalista que mencionaba originalmente, los poderes tienen que ser emitidos expresamente y hay varios procesos formalistas que tienen que seguir para que esa persona tenga poder. Es bien importante resaltar esto porque países que vienen de un sistema común están acostumbrados a que el poder se otorga implícita por el propio puesto de esa persona en la empresa. Y aquí en un sistema como el mexicano civilista no se permite eso. Tiene que haber un poder expresamente otorgado y luego formalizado ante notario y también en el registro público, depende del tipo de poder, para que surte efectos y en todas las entidades de gobierno, en los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, van a pedirte el poder para que hagas tú las gestiones. De tal suerte que este es un tema muy importante que tienen que tener en el radar. Bien, rápidamente algunas obligaciones desde el punto de vista corporativo de las empresas, pues tienen que hacer una asamblea anual donde se aprueben los estados financieros. Esa es una vez al año, forzosamente tienen que hacerlo. Si no lo hacen, no hay multa, pero se recomienda que lo hagan porque luego cuando se requiere reconstruir todos los hechos es muy complicado. Se tienen que hacer los libros corporativos, que son cuatro: libro de registro de acciones o de accionistas, libro de variaciones de capital, actas de asamblea y las sesiones del consejo. Va a haber otras obligaciones dentro de los estatutos. Ahora hablemos del tema fiscal en México. Hay varios impuestos federales, también hay impuestos estatales y algunos impuestos o contribuciones municipales. Las más importantes son las federales. Yo creo que podemos empezar con el impuesto sobre la renta o income tax. Este, para estos temas relacionados a la inversión extranjera, México ha firmado una serie de tratados, regresando al modelo económico que le mencionaba al principio. No solamente se negoció acuerdos de promoción y protección recíproca de las inversiones y acuerdos de libre comercio, sino que también hubo negociaciones de acuerdos para prevenir la doble tributación. De tal suerte que inversionistas que vienen al país y tienen que tributar en México pueden utilizar esos reportes o esos pagos de impuestos para complementarlos con los impuestos en su país de origen y compensar algunos de los impuestos y evitar una doble tributación. México es parte de la OSD y tenemos un tratado firmado con casi todos los países de la OSD para prevenir la doble tributación. Bien, en México la tasa corporativa de impuesto a la renta es del 30%. Si hay un tratado de doble tributación para prevenir la doble tributación, entonces tienes que entender las reglas del tratado para entender cuál va a ser tu exposure, cuál va a ser tu exposición o a qué tasa vas a estar y cuál va a ser tu base, hay que leer el tratado y ver tu situación específica. Si no tiene tu país un tratado con México para prevenir la doble tributación, va a estar sujeto exclusivamente al impuesto sobre la renta en México. En cuanto a las personas físicas, la tasa varía dependiendo de tu ingreso, que va desde casi 2% hasta el 35%. Bien. En cuanto a dividendos, eh, hay una retención del 10% cuando se reparte el dividendo. Esa retención varía si hay tratado para prevenir la doble tributación.
Hay también retenciones en el caso de no nomás de dividendos, sino de regalías, licencias, tecnologías, patentes, etcétera. Luis, hay una pregunta, si hay alguna diferencia cuando lo comparan. No. Haz de cuenta que al mexicano se le trata como un residente nacional y al extranjero tiene que cumplir ya sea con la ley de impuesto sobre la renta o si en el caso de que ese extranjero pertenezca a un país, España, por ejemplo, o Argentina, donde hay un tratado para prevenir la doble tributación, te vas a las reglas del tratado. Entonces, digamos que es muy casuístico dependiendo de la nacionalidad del inversionista. Bien. También hay retenciones en el caso de pago de intereses y de dividendos, como había mencionado. Hay otro impuesto igual de importante que del ISR, que es el impuesto al valor agregado. Varios países tienen un impuesto similar, muchos de la OECD lo tienen. Hay otros países que lo que tienen es un sales tax, pero es muy parecido al impuesto al valor agregado en México. ¿Cuándo se causa? Perdón. Se causa en las siguientes actividades. Cuando hay una enajenación, que por alguna razón no lo incluí ahí, una venta o enajenación, ahí se detona un impuesto sobre la renta, perdón, un impuesto sobre agregado, un IVA. Cuando hay un arrendamiento de bienes, ya sea activos, inmuebles o muebles, cuando se otorga un servicio, una prestación de servicio, también se detona el IVA. Y también en importación, cuando hay la importación a México, se detona el impuesto al valor agregado. La tasa general es del 16%. Ha ido cambiando con el tiempo, a veces está en 10, el 15, pero últimamente ha estado en el 16%. Este, como política de exportación, es un impuesto al consumo, de tal suerte que es un impuesto interno, y si la empresa exporta, la tasa de exportación de IVA es el 0%. Hay, hay, este, hay situaciones donde está exento, que es distinto a la tasa cero. Por ejemplo, venta de bienes que han sido, que se introdujeron de manera temporal, una importación temporal, y si hay una venta entre extranjeros, a pesar de que el material, el bien se encuentra en territorio mexicano, la nación, y la entrega material se hizo en el país, no obstante a esas condiciones, como quiera está exento porque digamos que los vendedores y la parte compradora están en el extranjero y por lo tanto está sujeta, está exenta del IVA. El IVA y el ISR es un tema muy técnico, requieren una asesoría en específico, de un especialista, no cualquier abogado, tiene que ser un especialista en esos temas, o un contador de esos temas, sí son temas muy, muy delicados. Hay otro impuesto importante federal que es el PTU, significa la participación de los trabajadores en las utilidades y es del 10%, se reparte una vez al año y es sobre las utilidades de las empresas y se reparte a los trabajadores de la empresa. Posteriormente hay impuestos ya estatales y municipales. El más común es el impuesto de nómina, que va de 1% a 2, 3% de la nómina de la empresa y es para el Estado. También hay municipales, pero son impuestos que tienen que ver con el predio, son impuestos un poco más pequeños que los otros, que generalmente se pagan una vez al año. Bien. Eh, Regresando al tema de comercio exterior, ya platiqué un poco de cómo fue transformándose la economía mexicana a partir de mediados de los 80 por la explosión demográfica que hubo, que no había suficiente capital público y privado, que requería la atracción de capital extranjero para generar las oportunidades para todos los mexicanos que se estaban incorporando a la vida económica. GATT, que se transformó en la OMC, el Telecán o NAFTA. Luego, hay muy pocos sectores. La gran mayoría del sector económico está abierto. Los que están regulados, les voy a decir de memoria, pero pueden ser, aunque haya gente que se enoje, pero está muy regulado el tema
siderúrgico, el tema de juguetes, la industria juguetera, la industria del textil, la química, cemento, construcción. Esos son sectores, si bien no están restringidos a la inversión extranjera, sí están regulados por diversas razones. Porque hay intereses económicos, porque hay intereses políticos, porque hay competencia internacional desleal y por lo tanto se requiere una mayor regulación al momento de la importación. Si su empresa se dedica a esos sectores, esperen una regulación petroquímica, plásticos, dije juguetes, cemento, construcción, acero, automotriz, autopartes, son, medicina es el más regulado, pero eso no es por competencia o por temas políticos, es por un tema de salud pública. Alimento está altamente regulado. En el tema de comercio exterior hay dos leyes que generalmente aplican más que otras, que es la ley aduanera y la ley de comercio exterior. Un poquito comentarios sobre esto. Estas dos leyes tienen una influencia muy fuerte de la Organización Mundial de Comercio. Es decir, México, al momento de que se incorporó al GATT, se comprometió a seguir los acuerdos multilaterales del GATT o de la ahora llamada Organización Mundial de Comercio. Y esos acuerdos multilaterales tienen una serie de principios jurídicos y económicos que posteriormente México, cuando firma esos tratados, el Congreso lleva una serie de actos internos para incorporar esos acuerdos al sistema jurídico mexicano y luego se reflejan esos principios y esos acuerdos y esos se reflejan en la ley federal mexicana que el Congreso ha aprobado, digamos, llamémosle ley doméstica. De tal suerte que si yo leo la ley aduanera, va a ser muy parecida, bueno, va a tener los acuerdos, va a comprender los principios que están en los acuerdos multilaterales de la OMC. Y por lo tanto va a ser una ley aduanera muy parecida a la ley aduanera de los países que forman parte de la OMC. Lo mismo sucede con la ley de comercio exterior. ¿Cuál es la diferencia? La ley aduanera tiende a regular la entrada y salida de mercancías. Es una ley, llamémosle operativa, que te regula el despacho aduanero para introducir mercancía a México o extraer mercancía de México. Y vienen procedimientos administrativos, obligaciones de la agente aduanal, obligaciones de los importadores, obligaciones de los exportadores, los diferentes tipos de regímenes aduaneros, el tipo de procedimientos administrativos que prevé la ley para que te inicie la autoridad en el despacho aduanero o incluso durante el transporte hasta llegar las mercancías al punto de destino. En el caso de la ley de, la ley de comercio exterior, perdón, en el caso de la ley de comercio exterior es una ley un poco más con principios económicos, que también te prevé procedimientos administrativos, pero que tienen prácticas desleales de comercio internacional, como son subvenciones, subsidios de un país a su industria nacional o lo que lo llamamos también aquí dumping o anti-dumping, procedimientos donde una empresa intencionalmente vende más barato en el país destino México que en su propio país, de tal suerte que inicia una investigación y un procedimiento para imponer una cuota compensatoria, una especie de arancel para compensar ya sea el subsidio que el gobierno está haciendo o el subsidio privado que la empresa está haciendo para vender más barato en México. La ley de comercio exterior, comentaba, es más económica, tiene los principios económicos y los procedimientos para atacar ese tipo de prácticas desleales y la ley aduanera es más operativa, es más logística para importar y extraer productos a México. Bien, mencionaba yo que México a partir de los años 90 inició todo un cambio de modelo económico y empezó a firmar tratados de libre comercio. Hoy por hoy tenemos firmados 12 tratados de libre comercio que abarcan a 46 países del mundo. Las economías más grandes
del mundo, casi todas, Estados Unidos, Europa, Japón, tenemos un tratado de libre comercio con ellos. La segunda más grande es China, pero con China tenemos un aspecto muy interesante porque, por un lado, es un mercado muy importante, pero su economía es muy parecida a nosotros en cuanto a que tiene manufactura muy competitiva y ellos producen muchos de los mismos productos que nosotros producimos a un precio muy competitivo y en realidad con la economía china competimos frente a frente en muchos de los sectores, automotriz, aeroespacial, siderúrgico, químico. Hay una competencia muy interesante, de tal suerte que no hay un tratado con China. El Brexit representa algo bien interesante porque si se sale la Gran Bretaña de la Unión Europea, pues no tendría un tratado comercial con México y tendría que Gran Bretaña que negociar tratados con todos los países que tiene la Unión Europea. Sé que la embajada británica ya empezó a prepararse para esto, pero evidentemente no han iniciado negociaciones formales porque aún sigue siendo parte de la Unión Europea y están legalmente imposibilitados para iniciar cualquier negociación formal. TPP, que es un acuerdo en el Pacífico donde varios países de Asia y del hemisferio occidental negociaron y firmaron. Estados Unidos era parte, pero esta nueva administración decidió salirse. Pero es un tratado que México ya negoció, firmó, incluso está listo para que se empiece a implementar. Sin embargo, hay varios países que están pendientes en que se lo apruebe e incluso hay varios países que quieren. He escuchado que China por ahí quiere entrar. Bien, este es un tema muy importante, la siguiente diapositiva. Lo voy a hacer un poquito rápido para alcanzar porque el tiempo está corto, pero me voy a ir rápido. Pero este es un tema muy importante. Hay un programa en México que se llama IMEX. IMEX es un acrónimo que representa, son doble M, Industria Manufacturera Maquiladora de Exportación, también coloquialmente conocida como industria maquiladora. Y es la misma que una empresa manufacturera mexicana. Hay empresas mexicanas que tienen un programa IMEX, no nomás es para extranjeros, pero es un programa de exportación muy interesante que lo otorga el gobierno federal por medio de la Secretaría de Economía y que da a la empresa que lo obtiene beneficios administrativos, fiscales, aduaneros, muy interesante, que hacen que tu empresa sea más eficiente para exportar. Les comentaba yo que México tuvo una explosión demográfica que ya está controlada, pero como quiera hay mucha gente que se está incorporando a la vida económicamente activa y eso ocasiona que los salarios sean muy competitivos, de tal suerte que viene la inversión extranjera y al momento de gestionar un programa IMEX o de maquiladora, el gobierno federal le otorga muchos beneficios fiscales, aduaneros y administrativos, como son los siguientes. Le permite importar temporalmente. Y una importación temporal es un régimen previsto por la ley aduanera que te permite no pagar los impuestos de importación. Si tú sacas una certificación, también te permite no pagar el impuesto al valor agregado. De tal suerte que se constituye la sociedad, saca su programa IMEX, posteriormente la empresa importa insumos de cualquier parte del mundo, procesa esos insumos y luego exporta el producto duty free. Es decir, cantidad de impuestos que se le aplican a los insumos y al final es mínimo, de tal suerte que la mano de obra mexicana puede procesar estos insumos en un producto final y exportarlos a estos 42 países con los cuales México tiene un tratado de libre comercio y esos productos al momento de introducirse al mercado estadounidense, canadiense, europeo, japonés, entra con un arancel preferencial generalmente cero. ¿Qué es el beneficio? Importación de insumos a tasa cero, exportación de producto final sin grabación, sin impuestos en México, y luego se introduce en los otros países también duty free, de tal suerte que hace a los países, a los productos mexicanos muy competitivos. Tenemos al ADI con los países hermanos latinoamericanos que otorga descuentos en
aranceles de importación en todos esos países, en muchos de los países latinoamericanos. Mencionaba yo que existen varios, ¿qué otros beneficios tiene la industria maquiladora? Pues tiene beneficios administrativos y también en la aduana que les permite una gestión rápida en la importación y una gestión rápida en la exportación. Varios beneficios en cuanto al IVA y la compensación en el caso de compras en el mercado nacional, donde sí se puede tunar cierto IVA. Y sin embargo, también tiene cierta regulación adicional que tiene que ver con tener un sistema de control de inventario muy rígido. Es decir, dicho de manera sencilla, si el gobierno federal te va a dar un beneficio para que tú puedas introducir insumos a México, free, libre de impuestos, te va a exigir que tengas un control de inventario muy rígido y muy estricto, porque el gobierno federal quiere saber dónde está en todo momento los insumos que se introdujeron a México sin pagar impuestos. De tal suerte, tú lo importas duty free, comprométete a tener un sistema de control de inventario actualizado donde tú puedas saber dónde se encuentran los insumos en todo momento. Hay que tener los domicilios donde se van a llevar a cabo la transformación y donde van a estar las bodegas registrados en el SAT, Hacienda y ante Economía en todo momento. Si tú extraes los productos importados temporalmente fuera de esos lugares sin autorización, son altas. Te dan beneficios, pero si tú violas las reglas de la ley aduanera, las multas y sanciones son altas. De tal suerte que tener tu casa en orden en una maquiladora, si tu empresa tiene un programa de maquiladora, tienes que tener tu casa en orden porque las multas son altas, te da un beneficio el gobierno federal de no pagar impuestos, pero tienes que tener tu casa en orden. Bien, hay temas, sigue temas, y este es el último tema, es un tema largo, no sé si quieren bueno, voy a platicar un poquito del tema inmobiliario, y si quieren nos regresamos en las preguntas al IMEX, porque las inversionistas tienen muchas preguntas de IMEX. El tema de inmobiliario es un tema donde los tres niveles de gobierno tienen injerencia. Es decir, el municipio a nivel local tiene un interés de regularlo. Hay prediales que los administra el municipio, pero también el Estado que tiene el registro público de la propiedad, y también la propia federación tiene cierta regulación sobre el tema inmobiliario. De tal suerte que en México, si tú quieres rentar un predio, un terreno, una bodega, unas oficinas, perdón, se recomienda que vayas con un abogado para que te ayude con el contrato de arrendamiento y que se realice una revisión o lo que se conoce como un anglicismo, que es el due diligence, para revisar que la persona que te va a arrendar el terreno efectivamente tenga la propiedad o la posesión legal y tenga el derecho de poderte arrendar ese bien. O si no, comprarlo, en cuyo caso, si tú deseas adquirir ese bien, el due diligence es mucho más estricto, tienes que ir a hacer una investigación más detallada, que lo tiene que hacer forzosamente un abogado, y que te revisa el título de propiedad de ese bien para que lo puedas adquirir. En términos generales, en México no hay restricción a los extranjeros de adquirir inmuebles, salvo, ya me adelanté tantito, salvo en ciertas zonas del país, que es en la frontera y en las costas mexicanas. En esos lugares, en la frontera y en la costa mexicana, los extranjeros sí tienen cierta regulación o límites de propiedad. Sin embargo, si bien es cierto, no pueden ser los dueños directos de los... Existen figuras legales como son sociedades o fideicomisos que pueden utilizar los extranjeros para poder tener el legal uso
posesión, uso, goce y disfrute de los bienes inmuebles sin que tengan ninguna repercusión práctica en ello. De tal suerte que la mayoría del territorio el extranjero puede ser titular de la propiedad de un bien inmueble, salvo en las fronteras y en las costas, pero no obstante que no pueden tener el título directo, se utilizan varios instrumentos legales como las sociedades o los fideicomisos que le permiten al extranjero tener la posesión, uso, goce y disfrute de los inmuebles sin ninguna restricción. Digamos que hay más papeleo, pero para efectos prácticos es lo mismo. Bien, mencionaba yo que es una facultad recurrente el tema del inmueble, porque la federación y el estado y el municipio tienen injerencia. Un caso común, ya dije, el impuesto predial, registro público. Otro es las licencias o permisos de uso de suelo, permisos de construcción. Esos generalmente son a nivel municipal, a veces estatal. Pero cuidado, no porque tengas un permiso a nivel municipal significa que, por ejemplo, una autorización ambiental para que cierta actividad en tu predio, no porque tengas tú la autorización municipal o estatal significa que ya te excluye de que gestiones el permiso federal. Por eso se le llama concurrente. Me ha tocado ver muchos casos donde la empresa obtiene el permiso federal, perdón, obtiene el permiso municipal, obtiene el permiso estatal y no el federal. Viceversa, obtiene el federal, de alguna manera se siente seguro con el federal, luego obtiene el estatal, se siente seguro, ya tiene el título de propiedad, tiene el permiso de construcción o el de uso de suelo o el ambiental federal y el ambiental estatal e inicia con el procedimiento, con su construcción y operación del negocio en el municipio. A veces hay muchos municipios en México que su institucionalidad y su capacidad institucional es muy pobre. No por eso significa que no existe regulación. Y me ha tocado ver varios casos que ya inicia la construcción, inicia incluso la operación del negocio y tiempo después se entera la empresa que había regulación municipal que tenía que cumplir. Pero geográficamente estaba tan lejos de la cabecera municipal que no se enteró el municipio de la inversión. Años después se entera, los visitan, les piden los permisos de construcción municipales, no los tienen y a veces son multas, mínimo son estrés, gastos legales y multas. A veces me han tocado ver que hasta se pierde la inversión. Son casos extremos, pero llega a suceder. ¿Cuál es el resumen del tema inmobiliario? Que es facultad concurrente de los 3 niveles de gobierno. Es importante que lo tengan en mente. Cuando hagan inversión en México, acérquese a un abogado, ya sea en cuyo caso el due diligence va a ser de este tamaño, y si es para comprar la propiedad, el due diligence va a ser mucho más amplio. Bueno, el tema da para más, es muy poco el tiempo que tenemos, ya pasó la hora, yo creo que podemos pasar a la sección de preguntas y respuestas para enfocarnos en temas en específicos que quiera escuchar las personas. Adelante. Preguntan, Luis, hablaste sobre la formalidad de los poderes para trámites gubernamentales. A veces las empresas mexicanas piden poder para la persona que firma un contrato y como bien lo explicaste, las empresas de Estados Unidos no utilizan poderes formales antes que van con notario. ¿Existe algún argumento legal para requerir poder por parte de las empresas mexicanas o algún argumento legal que podamos utilizar las empresas de Estados Unidos para explicarles que no con poder formal ante notario? ¿Alguna sugerencia que pueda facilitar esta situación para firmar contratos? Ok. No hay algo en ley, más que todo es el argumento, es explicarle. O sea, hay que explicarle a los dos lados. Hay que explicarles que con el solo título que ostenta la persona
de la empresa que representa americana es suficiente para que pueda firmar el contrato. Es decir, si yo estoy negociando con un vice president de Estados Unidos, de una empresa de Estados Unidos, implícitamente ya la ley le otorga poder a esa persona representando a la empresa. Y eso en México puede sonar escandaloso. ¿Cómo cualquier persona va a estar negociando y firmando contratos? Así es como funciona. Y en la práctica existen muchos, penalidades a las personas que anden firmando contratos si no tenían la autorización de la empresa, ¿verdad? Este, pero es un trabajo que se tiene que hacer caso por caso con los clientes mexicanos. ¿Qué recomiendo? Que el cliente mexicano se acerque a un abogado que tenga experiencia internacional y que conozca de este tipo de situaciones. Ese abogado mexicano va a hablar con la empresa americana. A ver, demuéstrame que tienes tú ese puesto. Hace una investigación, pero es más investigación casuística, más de qué está sustentando. Hablas a la empresa, confirmas que esa empresa trabaja, que ese empleado trabaja en esa empresa, confirmas que ese empleado tiene ese puesto en esa empresa, le dices que estás negociando con él y luego él te tiene que dar una tarjeta que te dé una identificación personal con foto y firma, y eso debe ser suficiente para que esa persona tenga el poder. En México es un proceso donde el consejo le otorga un poder a esa persona expresamente, después se va ante notario público y se formaliza ese poder, y luego se va al registro público y se formaliza y se registra, perdón, ese poder, depende de qué tipo de poder que sea. Si no tienen ese poder, dado de esa manera, en México no surte efectos, así como en la mayoría de los países de tradición civilista. ¿Se requiere visa para inversión o se requiere visa para trasladar expatriados? Ok, ese es un tema interesante. Cuando ahí va a depender del momento en que te sitúes. Tú para que un extranjero constituya la sociedad en México, no requiere de la visa todavía. Requiere solamente un poder, que es que le llaman en inglés proxy, y es bien sencillo, o sea, es una carta poder proxy donde el futuro accionista extranjero me otorga el poder a mí, Luis Fernando Martínez, para yo apersonarme con un notario y constituir una sociedad a nombre de John Doe y, no sé, y tienen que ser dos, y Mark Twain de Estados Unidos. Cuando esas personas ya vengan a México a hacer negocios, en la aduana, en el punto de entrada, va a haber una oficina de migración, y en ese momento ese extranjero entra a México, debe de entrar con calidad de hacer negocios en México, no como turista cualquiera. Si eres de otro país, ver si esa persona requiere visa o no. La mayoría de los países latinoamericanos no requieren visa para entrar a México, algunos sí. Este, entonces, para constituir la sociedad no se requiere ni visa ni permiso de introducirse a México para hacer negocios, pero ya que vienes físicamente y vas a estar en el país, sí requieres de esas gestiones. ¿Para trasladar expatriados? Sí. Entonces, si va algún empleado de la empresa a México a trabajar, definitivamente va a requerir, dependiendo de la nacionalidad, una visa para entrar a México, y dependiendo, ya con el puro nombre, como va a estar trabajando en México para la empresa, forzosamente requiere de un permiso de migración para poder trabajar en México, forzosamente. Entonces, visa y permiso por parte de migración. Creo que se llama FM3. ¿Alguna otra punto? ¿Y uno? Muy bien. Agradecer a Luis Fernando Martínez una explicación tan detallada, tan completa sobre la manera de hacer negocios en México. Gracias a todos ustedes por su asistencia y sus preguntas que alimentaron la discusión. Nos vemos en el siguiente webinar. Muchas Buenos gracias a días. ustedes. Gracias, Guillermo. Un monólogo de 1 hora.